Elda, un saludo, buenos días. Eh, bueno, vamos a iniciar con esta plática para explicarte un poquito más de límites. Es importante que sepas que los límites se relacionan con las funciones. Desde este punto de vista, deberías visualizar unas funciones como una relación entre dos variables donde una de ellas depende de lo que suceda en la otra. En este caso, la variable que cambia o que se le puede hacer cambiar es x, y la variable que va a depender del cambio que ocurre en x va a haber un cambio en y. Desde ese punto de vista, la variable x es la variable independiente y la que reacciona al cambio se le llama variable dependiente. Esto es algo que tienes que tener muy en cuenta cuando se ven límites y cuando se ven funciones. Ahora, desde la antigüedad, a la variable independiente se le ha determinado como la causa que hace que algo ocurra. Una causa y al efecto, en este caso y, o la salida, si lo ves como desde el punto de vista del sistema, entrada, proceso y salida, entonces la salida es dependiente de la entrada. Causa, efecto, estímulo, respuesta, entrada, salida y sucesivamente más relaciones. Ahora, cuando uno hace aplicaciones, software o modelos matemáticos que van muy de la mano, deben saber que lo que uno espera es tener una función que sea continua. Entonces aquí entra otro tema, funciones continuas y funciones discontinuas. Y esto va también muy pegado al tema de límites. De hecho, muy fuertemente a este tema. Una función continua, si tú tienes una respuesta, una entrada en X, tú esperas una respuesta en Y. Cuando eso siempre se da de esa forma, entonces nosotros tenemos un comportamiento bien definido y es lo que esperamos. Nosotros siempre esperamos saber qué va a ocurrir si X, Y. Pero sucede que a veces hay funciones discontinuas en el que significaría que no podemos saber qué sucedería en la salida o en Y al haber una entrada en X. Cuando eso ocurre es como una indeterminación, que significaría que si por algún motivo nuestro software, nuestro diseño, nuestro modelo matemático entra en ese valor, el modelo falla, el software falla, porque no se sabría qué hacer. De hecho, el investigador no quisiera encontrar en su diseño de experimentos una función discontinua. En un momento más te lo voy a explicar de manera gráfica. Muy bien, Elda, mira, quiero que observes esta gráfica que ahí te estoy colocando en la pantalla. Está hecha en Excel. Veas cómo el comportamiento de esta función aquí se está cortando. Entonces, como aquí tenemos un corte, que lo podemos ver en este comportamiento de la gráfica, decimos que esta función es una función discontinua. Me podrías preguntar, ¿cómo se vería si esta función fuera continua? Pues como están normalmente uno acostumbrado a ver la gráfica. Mira, vamos para acá de nuevo. ¿Observas? Ahí tenemos un comportamiento lineal de primer grado, es una línea recta, y tenemos un comportamiento continuo. ¿Qué significa esto? Que para cada valor de X hay un valor de Y. Vamos a poner un ejemplo. Para X2, que vale 3, lo puedes observar. Y lo verías también en la tabulación. Para X2, Y vale 3. Es decir, para cada valor de X corresponde un valor de Y. Es como si dijéramos, para las entradas de X, para los estímulos de X, hay respuestas en Y. Para las causas en X tenemos salidas o efectos en Y. Esto es lo esperado en un experimento. Si esta es causa, la X es causa y Y es el efecto, yo esperaría entonces esta tabla que la podría convertir en un modelo matemático o en este caso en una gráfica. Y este es el comportamiento esperado en los laboratorios. Cuando nosotros tenemos una discontinuidad como esta, entonces significaría que yo hiciera la pregunta,
a ver, para esta causa, por ejemplo, para el 1, ¿cuál sería mi efecto? No tenemos una respuesta. Esto significaría que si esto es un software o es un modelo matemático o simplemente un experimento y que yo te pregunto a ti que eres el investigador y te digo, oye, para la causa 1, ¿qué ocurre en la salida? ¿Qué efecto puedes tener en la salida para la causa 1? No podrías darme una respuesta. Eso significa que Y está indeterminado. Es otra manera de decir indefinido, que simboliza el signo de infinito al que me hiciste referencia en el texto del WhatsApp. Ese signo de infinito no lo debes de ver solo como el infinito, porque no tenemos una idea concreta de él. Lo debes de interpretar como indeterminado. Es decir, no tengo una respuesta. ¿Qué ocurriría si tú observas esta gráfica? Si yo te pregunto, ¿cuál sería la respuesta para la causa 2? Mira, lo sigues, te vas acá y sería 3 y tu respuesta estaría correcta. Mira, para la causa 2, la respuesta es 3. Y así sucesivamente me podías estar dando respuestas a diferentes causas, pero específicamente para esta causa, que es la 1, a dejarlo en números enteros, porque podría ser .9, 1.3, que también no tendrías respuesta. En todo este rango que está aquí, no tienes respuestas. Pero vamos a dejarlo en enteros. Para la causa 1 no me puedes dar una respuesta. Entonces aquí tienes una indeterminación. Y eso es lo que significa tanto el cero como el infinito, y especialmente el infinito. Significa una indeterminación. Bien, continuamos. Entonces, esta gráfica representa una función discontinua en esta parte de aquí. Quiero mostrarte otra más. Aquí hay otra que no sea lineal. En este caso es una línea recta. Aquí tenemos una curva. Esta función pues no es lineal. Por ese mismo motivo no representa una línea recta. Pero si yo te preguntara en estos momentos, ¿esta función es continua o discontinua? Pues tú observándolo puedes decirme precisamente que es una función discontinua, que no es lo que desearía un investigador o un creador de software o alguien que diseñe modelos matemáticos. Esto le interrumpe porque no se podría dar una respuesta de Y para ciertos valores de X, precisamente donde está esta discontinuidad. Entonces, ¿cuál es la idea del límite? La idea de un límite, de ese concepto es, para empezar, número 1, encontrar dónde puede existir la discontinuidad de esa función. Es como si dijéramos, encontrar qué valores no podríamos dar las respuestas en Y. ¿Qué valores de X no podríamos darle respuestas en Y? Es como si dijéramos, ¿para qué valores de X está indeterminado la función? Es decir, estos valores de aquí que te estoy señalando en la gráfica, todo esto es una indeterminación. Entonces, para eso, en primer lugar, nos va a servir los límites. Para allá, ¿qué valores de X hacen que esté indeterminado? Como número 1. Como número 2, y es algo muy importante, ¿qué valor de Y me convierte esta función discontinua en algo deseable, en una función continua? Yo te preguntaría a simple vista y sin que tengas ningún conocimiento matemático. Dime tú, ¿qué valor de Y, que en este caso es el vertical, hace que esta gráfica sea continua? Obsérvalo bien. ¿Qué valor de Y hace que esta gráfica sea continua? ¿Qué me dirías? Pues la respuesta es 2. Este es el punto que haría que esto fuera continuo. Si nos vamos aquí a la tabulación, precisamente este es el punto. Y fíjate, se lo voy a colocar y obsérvalo. Ya lo hizo continuo. Entonces, eso es el resultado final de calcular un límite. Y es de mucha importancia porque permite a un investigador, a un creador de software,
a tener un modelo en el que siempre con toda certeza vas a ver que para una X hay una respuesta Y. Ese es el objetivo principal de calcular límites. Y ese es el valor que nos da. Lo que sigue es demostrártelo matemáticamente, pero la idea es que lo supieras de esta forma, digamos, un poquito más empírico. Bien, más adelante te vamos a hacer el desarrollo matemático para que puedas también entenderlo analíticamente. Es lo que proseguiría.